Esperanza de vida con el reverendo Marcos Rodríguez. Entonces vamos a ver en esta noche este capítulo 14. En estos versos que hemos leído vemos la presentación, amados hermanos, de este grupo de hombres, 144,000 hombres, que se los puede llamar, hermanos, como los hombres más victoriosos que el mundo conocerá. ¿Por qué lo llamamos así? Alabado el nombre del Señor. Porque ellos van a salir, o ellos salen, mis amados hermanos, del holocausto, o prácticamente, hermano, de la historia de la tribulación. O sea, ellos salen en ese ambiente de convulsión, de muerte, de persecución, de juicio, alabado el nombre del Señor, de pecado, porque hay un apogeo, hermano, tremendo del pecado. Hay un libertinaje, la homosexualidad, el lesbianismo, el sexo libre, hermano, la prostitución, la droga, el crimen, todo en ese momento, hermano, se lo practica con normal libertad. Hay juicios de Dios, hay juicios que caen sobre la tierra, y también, hermano, pues la persecución que Satanás ejerce sobre aquellos que en ese momento de la tribulación pues confiesan a Jesucristo como el Salvador de sus vidas, como el Salvador de sus almas. Hemos visto ya que en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis, hermanos, se hace la presentación de este grupo de hombres. Hemos visto, vamos a volver a leerlo, hermano. De pronto vamos a recordar, alabado el nombre del Señor. Amén. Usted lee el capítulo 7, el título dice en mi Biblia, el sello sobre los 144,000. Y usted ve que en ese capítulo, desde el verso 4, comienzan a describir quiénes son ellos, ¿verdad? Habla de las 12 tribus del pueblo de Israel, y habla que son 12,000 de cada una de las 12 tribus del pueblo de Israel. O sea, son netamente judíos. Ellos no son, como dicen por ahí, los testigos de Jehová, que son fulanitos, sutanitos. Ellos son judíos. Salen de las 12 tribus del pueblo de Israel. Son los que se van a convertir en la gran tribulación. Y usted ve que el Señor los sella en la frente, alabado el nombre del Señor. Es decir, estos 144,000 judíos van a salir, hermano, en pleno juicio. Usted ve que en el capítulo 6, del verso 12 al verso 17 del libro del Apocalipsis, usted ve que comienzan los juicios, ¿verdad? Hay juicios tremendos que se están dando aquí en la tierra, y hay como un paréntesis donde ellos surgen, donde ellos salen, alabado el nombre del Señor. En medio de todo ese pecado, en medio de todo lo que Satanás, que el Señor lo reprenda, está haciendo, ¿verdad? En esa época o en esa dispensación, entonces surgen estos hombres que son los instrumentos de Dios para predicar la palabra, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, alabado el nombre del Señor. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, el verso 9. Amén. El capítulo 12, el verso 9, dice: entonces fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua, la cual se lo llama calumniador y Satanás, al que engaña a todo lo habitado, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Para ese momento, Satanás pues estará suelto. Si hoy que todavía la iglesia está aquí en la tierra, Satanás está haciendo desastre, pues imagínense en el momento que la iglesia sea levantada al cielo, Satanás
el falso profeta, el anticristo, sean los que estén gobernando por ese lapso de 7 años aquí en la tierra. Imagínese lo terrible que va a ser ese momento, hermano, para aquellas personas que rechazan al Señor, para aquellos cristianos que no se afirman, para aquellos cristianos, hermanos, que no toman las cosas del Señor en serio, lo terrible que va a ser ese momento. Amén, amados hermanos. ¿Cuántos bendicen al Señor Jesucristo? Estos hombres, hermanos, repito, son los que van a sobrevivir tanto a la ira y a la persecución de Satanás como a los juicios de Dios sobre el mundo pecador. Miren lo que dice el capítulo 7. Volvamos otra vez de Apocalipsis, el verso 3 y el verso 4. En medio de todo eso, en medio de todos esos juicios, Dios marca a estos hombres y el Señor le dice: no dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. En medio de esos juicios del capítulo 6 o del sexto sello, alabado el nombre del Señor, dice el Señor: no dañan a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que pongamos un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Luego escuché el número de los que habían sido sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea, Dios los protege, Dios los guarda. Vamos a leer un salmo que es el Salmo 37. El Salmo 37, el verso 39, dice, hablando del Señor: el Salvador de los justos es ¿quién? Es Jehová. El Salvador de los justos es Jehová. Y Jehová le da auxilio en tiempos de la adversidad. Jehová les dará auxilio y los librará. Los librará del impío y los salvará, porque ponen su confianza en él. Esto es la garantía que Dios da a aquellos que creemos en él. Así como Dios en el tiempo de esta tribulación, Dios marca a esos 144,000 hombres, ¿verdad? Y los preserva del juicio, ¿verdad? Del ataque de las tinieblas, los guarda, los mantiene con vida. Así Dios nos guarda a nosotros, así Dios nos cuida a nosotros. Él nos libra de todo ataque de tinieblas, porque Él es el que nos cuida a nosotros, y Él es torre fuerte alrededor nuestro. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Cuántos bendicen su nombre en esta noche? Alabado el nombre del Señor. Es decir, es una promesa. Dios nos guarda. ¿Cuántos están seguros de que Dios nos guarda? ¿Cuántos pueden decir de verdad: Dios me guarda? Hermano, ¿cuántas experiencias hemos tenido donde hemos visto la protección de Dios, donde hemos visto la salvación milagrosa de Dios? Alabado el nombre del Señor. Donde hemos visto que Dios ha puesto su mano para librarnos, sea de accidentes, de cualquier peligro, de cualquier situación que se nos presente. Estamos hoy en pie gracias a la misericordia de nuestro Dios. Alabado el nombre del Señor. El capítulo 4, el verso 1, el capítulo 14, el verso 1 del Apocalipsis, dice Juan: luego vi, he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él la cantidad de 144,000, los cuales tenían escrito su nombre y el nombre de su Padre en la frente. Usted sabe, hermano, que en el tiempo antiguo, tanto los salmistas como los profetas, ellos tenían revelaciones de parte de Dios concerniente justamente al tiempo del fin. Y esta visión, ¿verdad?, la tenía los salmistas. David la tenía, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Isaías, ellos miraban
a Dios poniendo los pies sobre el monte de Sión. Unos dicen, hermano, que esta parte que está aquí no es la Sión celestial, sino que, perdón, no es la Sión terrenal, sino que es la Sión celestial, es allá arriba en el cielo. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Sea donde sea, esto es una profecía cumplida. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Enfocándonos en los 144,000 sellados, estos serán un grupo, hermano, excepcional en la historia de la redención de la raza humana. Alabado el nombre del Señor. Ya hemos visto que ellos van a ser sellados. Ellos van a tener el sello de Dios, como dice el capítulo 14, el verso 1. Ellos tienen escrito su nombre y el nombre de sus padres en la frente. Dios sella lo suyo, pero también los incrédulos van a tener su sello. Hemos visto que Satanás es un imitador de la obra de Dios. Hemos visto que Satanás imita todo lo que hace Dios. Satán, que el Señor lo reprenda, no es creador. El creador es Dios. Satanás es un imitador. Dios sella a los suyos, pero Satán en el tiempo del fin también sellará a los suyos. Veamos qué dice la palabra ahí en el libro del Apocalipsis, capítulo 13. Amén. Verso 16. Hará que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y esclavos, les sean puesto una marca en su mano derecha o en su frente, de modo tal que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca del nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre. El 18 dice: aquí hay sabiduría. El que tenga discernimiento calcule el nombre de la bestia salvaje, porque es número de hombre y su número es el 666. Dios marca a los suyos. Dios marca a los 144,000, los sella. Satanás también marca a los suyos. Sin ese número nadie puede comprar, nadie puede vender. Es decir, toda persona que acepte el número, el 666, le pertenece a Satanás. Que el Señor lo reprenda. Hay muchas situaciones que se dan acerca de los números, hermanos, que hay en las cositas que usted compra, el número de barra. Hay gente que dice: este es el número 666, que ya la gente se está marcando el 666. Esto surge, hermano, esto tiene un efecto tremendo. Es después que la iglesia se vaya al reino de los cielos. Después que la iglesia sea levantada al reino de los cielos y el anticristo aparezca en escena, es que surge esto del número 666, que será la marca de la bestia, la marca del anticristo. Y todas las personas, hermanos, que permitan ese número en su frente o en la palma de su mano, dice la palabra, hermano, que pertenecerán a Satanás. Que el Señor lo vuelva a reprender en esta noche. Amén. Fácil no la van a tener, hermanos. Las personas que descuiden su salvación en este tiempo tan duro y tan difícil, no la van a tener tan fácil, que se diga. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amados. Los 144,000 están sellados para ser protegidos. Nadie los puede tocar, nadie les puede hacer daño, nadie los puede destruir. El sello de Dios en sus frentes, hermanos, es un cerco de protección donde las tinieblas ni nadie lo puede tocar, nadie los puede dañar. Alabado el nombre del Señor. Amén, amados. El verso 2 y el verso 3 dice: entonces oí un sonido del cielo semejante al estruendo de muchas aguas, como el estruendo de un gran trueno, y el sonido que escuché era semejante al de arpistas que tocaban sus arpas.
entonaban un cántico nuevo delante del trono y delante de las 4 criaturas vivientes y delante de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 redimidos de la tierra. Fiesta en los cielos, alabanzas en los cielos, cantaban un nuevo cántico, que es el cántico de los redimidos. Alabado el nombre del Señor. Amén, amados. En medio de la oscuridad, en medio de ese periodo, hermano, de la tribulación, los 144,000 vienen a ser como antorcha, como una luz, hermano, que indica que en medio de ese día tan oscuro, todavía Dios tiene gente o tiene un grupo de personas que señalan el camino a la eternidad. Esos son los predicadores, esos son los grandes evangelistas que Dios levanta en medio de la tribulación. Habla de la misericordia de Dios. Habla de que aún en medio de su juicio, Dios aplica la misericordia. Como decía Habacuc, en la ira, acuérdate de la misericordia. Mientras que el pecador está siendo castigado, mientras que el pecado está siendo castigado, en medio de esa ira, Dios tiene 144,000. Y aparte de los 144,000, las otras personas que se convierten predicando el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Ahora, el verso 4, avancemos al verso 4. Dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son castos. Son los que siguen al Cordero a donde quiera que van. Son los que fueron redimidos de entre los hombres por Jesús. Son primicias para Dios y son primicias para el Cordero. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Yo hago una pregunta. Hermanos, cuando una persona, un hombre y una mujer se casan, ¿las relaciones sexuales dentro del matrimonio contaminan o no contaminan? Pregunto. Cuando alguien se casa, un hombre o una mujer se casan, el tener relaciones sexuales manchan, contaminan, va contra la santidad, ¿es un pecado, bendito el nombre del Señor, o no? No, las relaciones sexuales, hermanos, dentro del matrimonio no contaminan. O sea, cuando dicen, ¿verdad?, que son vírgenes, muchos dicen que nunca se han casado. Puede que se han casado. Y lo que podemos aplicar, hermano, es que el matrimonio o la relación sexual dentro del matrimonio no constituye pecado. Pecado es la relación sexual, hermano, cuando el hombre y la mujer no se casan. Eso se llama fornicación. Y la fornicación sí es pecado, sí es mancha, sí contamina. Vamos a la palabra del Señor, hermano. Vamos al libro de Hebreos en el capítulo 13. Dice el apóstol: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sea puro, porque a los fornicarios y a los adúlteros Dios se encargará de juzgarlos. Amén. O sea, cuando habla de que estos son vírgenes, o sea, no se puede decir que ellos no tocan mujeres. O sea, puede que sean casados. Si son casados, las relaciones sexuales dentro del matrimonio no son una mancha. Se puede decir que en medio, hermano, del libertinaje que hay, en medio del pecado que se mueve en ese momento, estos hombres se mantienen puros en la presencia de Dios.
no caen en la tentación, no caen en el pecado, no caen en el libertinaje, sino que son gentes que se mantienen puros en medio de ese ambiente, hermano, tan pervertido, en medio de ese ambiente controlado por Satanás, donde las personas se entregan con avidez a cometer todo tipo de impureza. Ellos se mantienen puros en la presencia del Señor. Amén, amados. O sea, para no malinterpretar, ¿no? Puede que sean vírgenes que no hayan tenido mujer, pero el matrimonio, las relaciones sexuales dentro del matrimonio no son una mancha. Pablo lo dice, es honroso en todos. Lo que no es honroso es la relación sexual entre dos hombres, o entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio, o la relación sexual entre un hombre casado y una mujer con la cual no está casado, o viceversa, una mujer casada con un hombre con el cual no está casado. Eso es bochornoso, eso mancha, eso es pecado. Por eso la palabra, ¿verdad? La palabra exhorta a que no te unas, ¿verdad?, en una relación sexual con una mujer de la calle, porque el que se une a una mujer, dice la palabra, una sola carne es. ¿Cuántos bendicen al Señor Jesucristo? O sea, el sexo dentro del matrimonio no contamina a nadie. Ahora, la pureza sexual, hermano, es indispensable en la vida del cristiano. Vamos a buscar en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Usted alabe lo que él vive, hermanos. 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 3. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con su iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para aquellos que le siguen? ¿Cuál es la voluntad de Dios para aquellos que le aman? Para aquellos que le sirven. Dice el capítulo 4, el verso 3, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, y que se aparten de fornicación. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que nos santifiquemos. Es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros, ¿verdad?, vivamos una vida santa y agradable en su presencia, y que se aparten de fornicación. Alabado el nombre del Señor. Amén, amados. Vamos a ver en 2 de Timoteo. Detengámonos un momentito aquí, hermanos. 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 22. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, el verso 22, le dice Pablo a este joven llamado Timoteo: huye. ¿Huye de qué? De todas las pasiones juveniles. Sigue el amor, sigue la justicia, la paz, con los que de corazón puro invocan al Señor Jesús. Huye de la fornicación. Si eres un hombre soltero, si eres una joven soltera, el matrimonio y las relaciones sexuales dentro del matrimonio no es pecado. Pecado es tener relaciones sexuales sin estar debidamente matrimoniados. Por eso es que Pablo dice: huye de esas pasiones juveniles. Huye de los deseos que vienen a tu cuerpo. Escapa. Huye, alabado el nombre del Señor. Amén, amados hermanos. Amén o no amén. Amén. Vamos a 1 de Corintios capítulo 6. Estamos, hermanos. Dice: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré un miembro del Cristo para hacerlo miembro de una prostituta? Dice: de ningún modo. El 16 dice: ¿o no saben que el que se une a una prostituta se hace una carne con ella? Porque el que dijo los dos serán una sola, porque él dijo los dos serán una sola carne. Pero el que se une a nuestro Señor, un solo espíritu es con él. El verso 18 dice: huyan de la fornicación, porque cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. Amén, hermanos. El matrimonio y las relaciones sexuales dentro del matrimonio no contaminan. La Biblia dice que es honroso. Lo bochornoso, lo que contamina, lo pecaminoso son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Regresemos nuevamente a Apocalipsis 14. Cristo vive. Amén. El verso 14, el capítulo 14, verso 4 dice: estos son los que no se contaminan con mujeres porque son castos. Luego dicen: son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Es decir, cueste lo que le cueste, están dispuestos aún a dar su vida, pero estas personas son fieles al Señor Jesucristo. No importa el precio que tengan que pagar, no importa si dentro de ese precio está su propia vida, pero en ese momento tan duro, dice la palabra que ellos son los que siguen al Señor por donde quiera que Él va. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16, el verso 24. Esto es lo que Dios busca en medio de su pueblo. Esto es lo que Dios busca en medio de su iglesia, hermanos. Dios está buscando gente fieles, gentes leales a Él, a su palabra, gente que esté dispuesto, hermano, a dar su vida por Cristo, a dar su vida por el Señor Jesús. Alabado el nombre del Señor. Amén, amados. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera. Mateo 16, el verso 24. Amén. Mateo 16, el verso 24, Jesús le dice a los que le siguen, a sus seguidores, a nosotros, a usted, a mí, dice: el que desee venir en pos de mí. Eso es voluntario, eso no es a la fuerza. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos levantado nuestras manos, hemos aceptado a Cristo y lo hemos hecho de una manera voluntaria. Alabado el nombre del Señor. Nadie nos ha obligado, hemos tomado la determinación de servir a Cristo, de seguir a Cristo. Alabado el nombre del Señor. Pero el Señor les dice a sus seguidores, a los que le siguen: el que desee venir en pos de mí, el requisito es: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es lo que hacen los 144,000 sellados. Se niegan a sí mismos, toman su cruz en tremenda persecución, en tremendos juicios. Y la palabra dice: y estos son los que siguen al Señor donde sea, están dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo. La pregunta del millón: ¿estás dispuesto, hermano? ¿Estás dispuesta, hermana, a dar tu vida por la causa de Cristo? ¿Estamos dispuestos a dar la vida por la causa de Cristo? ¿Estás dispuesto a ser golpeado, maltratado, criticado, señalado, perseguido por la causa de Cristo? Alabado el nombre del Señor Jesús. Estos 144,000 están dispuestos a eso, hermanos. O sea, en medio de esa gran tribulación, ellos son los fieles. Ellos son los que se consagran. Ellos son los que tienen el sello de Dios en su frente. Dios los guarda, Dios los libra, Dios los protege. Ellos son los que predican la palabra. Ellos son los que anuncian la verdad de Cristo. Están dispuestos al sacrificio por causa del Señor Jesucristo. Mire lo que el Señor le aconseja a un joven. Vamos ahí un ratito. Ahí a Mateo capítulo 19. Alabe lo que Cristo vive, hermano. Mateo 19, el verso 21.
Amén. El verso 16 del Mateo 19, llega un joven y se acerca al maestro y le pregunta: ¿qué cosa buena, Señor, tengo que hacer para heredar o para tener la vida eterna? Jesús le dice algunas cositas por ahí y ellos le dicen: desde mis niñez las he guardado. Entonces Jesús, hermanos, ahí en el verso que estamos viendo, alabado el nombre del Señor, en el verso 19, el Señor le dice, dentro de todo lo que el Señor le demanda a este joven, el verso 19, el Señor le dice: honra a tu padre, a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: sí, desde mi niñez he guardado todas estas cosas. ¿Qué más me falta? ¿Qué tengo que hacer? Dime qué voy a hacer. Entonces Jesús le dijo: si deseas ser íntegro, ve y vende tus posesiones, da a los necesitados, tendrás tesoros en los cielos. Y después le dice: sígueme. Cambia todo lo que tienes y sígueme. Deja todo lo que tienes y ven en pos de mí. Sígueme. Ese llamado del Señor demanda obediencia y sacrificio de parte de nosotros. Dejarlo todo, estar dispuesto por Jesús a dejarlo todo. Todo es todo. Jesús dijo: si tú amas a padre y a madre más que a mí, no eres digno de mí. Si amas a mujer, a hijo más que a mí, no eres digno de mí. Alabado el nombre del Señor. O sea, los requisitos y las demandas de Dios para nosotros, hermanos, siempre son fuertes. Alabado el nombre del Señor. Y estos 144,000 sellados, dice la palabra que estos son los que siguen al Señor Jesucristo por donde sea. Siguen al Cordero a donde quiera que va, a donde sea. Por eso en la introducción, ¿verdad?, se presentan a estos hombres como los hombres más victoriosos del mundo. Porque son gente, hermanos, repito, que están dispuestos a morir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Luego sigue diciendo en ese mismo verso: ellos son primicias para Dios y son primicias para el Cordero. Ellos son los primeros frutos, ¿verdad?, de los judíos. Habla de que después de ellos vienen otros más del pueblo judío, de la nación judía, que va a ser salva. Alabado el nombre del Señor. Vamos a buscar un ratito en el libro de Romanos, capítulo 11. Miren lo que dice el verso 25, el apóstol Pablo escribiendo, dice: deseo pues, hermanos míos, que conozcan este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que ha venido a Israel es una ceguera parcial de corazón, hasta que hayan entrado la totalidad de los gentiles. Usted sabe que en este momento, en este mismo momento, el pueblo de Israel, ¿verdad?, por causa de nosotros, pues su corazón ha sido endurecido. Ellos no creen en Cristo como el Mesías que vino ya y dio su vida por nosotros, por ellos. ¿Por qué causa? Por usted y por mí. ¿Sí? Dice Pablo: provocaré a celos a mi pueblo con un pueblo que no era pueblo. Nosotros no éramos el pueblo por el cual Cristo o la nación escogida de Dios. Pero sin embargo, alabado el nombre del Señor, hoy el pueblo de Israel está endurecido con relación a Dios hasta que el número de los gentiles, dice la palabra, sea salvo. Sigamos leyendo. Amén. Entonces, en el verso 26, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá a Sión el Redentor y apartará la iniquidad de Jacob. Amén.
en este tiempo, en el tiempo del juicio, la gran tribulación, Dios se vuelve a su pueblo. Dios comienza a tratar nuevamente con el pueblo judío. Esos 144,000 sellados son las primicias, son los primeros frutos. Eso habla de que después de los primeros frutos viene una gran cosecha. Habla de que la nación judía, ¿verdad?, se volverá a Dios. Después ellos se volverán a Dios y, como dice la palabra, todo Israel será salvo. Pero hoy, por darle la oportunidad a usted y a mí, el pueblo de Israel está hecho a un lado para Dios tratar con nosotros. Por eso Pablo dice: no te jactes, no te llenes de soberbia, no te creas mejor que ese pueblo. Si Dios no le importó, hermano, cortar, desgajar la rama natural e injertarnos a nosotros, pues nosotros que no éramos pueblo, es fácil para Dios desgajarnos del buen olivo, mis amados hermanos. Nosotros como cristianos deberemos de ser agradecidos a Dios por la salvación que Él nos ha brindado. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? ¿Cuántos alaban su nombre en esta noche, hermano? Somos privilegiados de parte de Dios. Somos honrados, hermanos. Ya no vale andar con el cuello erguido y no, es la misericordia de Dios. Es el amor de Dios hacia nosotros, alabado el nombre del Señor. Luego, si se fueron redimidos de entre los hombres por Jesús, primicias para Dios y para el Cordero, no fue encontrado engaño en su boca, porque son sin manchas. Se habla de que los 144,000, ellos no van, hermano, a propagar los rumores, no van a propagar las mentiras falsas de Satanás, sino la verdad de Dios. Ellos van a predicar, ellos van a hablar, ellos van a anunciar del amor de Jesucristo, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Ellos van a predicar fielmente la palabra de Dios en todas las generaciones. Siempre Dios ha contado con cristianos fieles que se caracterizan por seguir la verdad. Veamos qué dice Efesios capítulo 4, verso 15. Cristo vive, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Como dice el apóstol Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, nosotros mismos llegásemos a ser eliminados. No sea que teniendo esta bendición garantizada, hermano, por descuido seamos eliminados. Amén, amados. El que tiene oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tal vez hoy no parece tan apremiante esto, porque estamos viviendo esta realidad, pero va a llegar el día, va a llegar el momento cuando esta palabra se cumpla. Va a llegar el momento en que usted y yo ni cuenta nos demos cuando la trompeta suene y nos iremos con Cristo al reino de los cielos. Hay de aquellos que hoy menosprecian, hay de aquellos que hoy están hechos los perezosos, que están hechos, hermanos, los que no les importa, los que no les interesa. Hay de aquellos que están mirando el evangelio simplemente como una religión, como algo donde voy para sentirme bien, como algo donde yo entro para que Dios me dé lo que necesito. Hay de aquellos, hermanos, que en este momento o en este tiempo no nos despertemos a esta realidad. Pensemos que todavía Dios no viene, pensemos que Dios va a seguir tardándose. Hermano, es el momento de que nosotros despertemos. Es el momento de que la iglesia diga: Señor, ten misericordia de mi vida, porque Cristo viene. De que viene, viene. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuándo? Pues ni los ángeles lo saben, pero las señales están cumplidas. Todo está cumplido. Lo único que resta, hermano, es que den la orden a aquel que va a sonar la trompeta, y de un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos mortales se vistan de inmortalidad.
este cuerpo corruptible se vista de incorruptibilidad y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hay cosas que están sucediendo hoy. Hay cosas que estaban sucediendo al otro lado de este planeta, hermano. Hay cosas que estaban pasando por allá lejos que parecía que nunca iban a llegar, pero ya nos llegaron. Nos llegó la pandemia. Nos está llegando, hermano, esta mafia de delincuentes que está azotando esta nación. Escuchábamos que eso pasaba en otros países. Escuchaba que eso estaba por el Perú, por Colombia, y nosotros viviendo, hermano, en el paraíso. Ecuador era considerado el paraíso. No iba a llegar, pero ya nos llegó. Muchos están escondidos, muchos tienen miedo, muchos están corriendo. Llegó porque llegó. Y hoy estamos escuchando la mejor noticia del mundo. Hoy estamos escuchando, hermano, que pronto se acabará el lamento, pronto se acabarán las enfermedades, pronto se acabarán las quejas, pronto la trompeta suena, pronto los ángeles, amados hermanos, mirarán a esa que sube del desierto, mirarán a aquel, amados hermanos, que va con la novia allá al cielo, pero nosotros no estamos apercibidos. Pensamos que no va a pasar, pero cuidado, aquel día te sorprenda como ladrón en la noche. Por eso Pablo dice, usted no es de la noche, usted es del día. ¿Sí? Los que están en la noche se embriagan en la noche, pero nosotros somos de aquellos que estamos vigilando y estamos velando, porque en cualquier momento la trompeta suena. Cuando habla de que estos hombres, hermanos, son sin manchas, no está hablando de que no son pecadores, de que no tienen pecado. Mire lo que dice la palabra en el libro de Job, capítulo 15, el verso 14. Todo lo que respire alabe a Jehová, hermanos. Libro de Job, capítulo 15. Amén. Verso 14 y verso 16. Job pregunta. Dice, ¿qué es el hombre para ser tenido por inocente? ¿O quién justificará al nacido de mujer? He aquí que él no confía en sus santos, aún los cielos no son puros ante él. Amén, hermanos. O sea, en nosotros hay pecado. Nadie no puede decir, en mí no hay pecado. Todos nacemos. David dijo, pues en pecado me formó mi madre, en pecado he sido concebido. Cuando se identifica, ¿verdad?, a los 144,000 sellados, no se dice que no son pecadores. Son gente más bien que se guardan. Son gente más bien que se cuidan, alabado el nombre del Señor. Son gente que se santifican, son gente que viven para Dios, viven de una manera santa, alabado el nombre del Señor. Viven de una manera diferente a la vida que viven aquellos hermanos que están siendo zarandeados y sacudidos por Satanás. Si ellos pueden vivir esa vida en medio de tantas dificultades, ¿no podremos nosotros vivir vidas santas y agradables en la presencia de Dios, hermano? Si ellos pueden vivir una vida agradable delante del Señor, ¿no podremos nosotros vivir como hombres y mujeres de Dios? ¿Se puede o no se puede? Póngase de pie en esta noche, alabado el nombre del Señor. Esperanza de vida con el reverendo Marcos Rodríguez.